Que vamos a darle un minuto para asegurar que estamos en vivo, antes de dar comienzo oficial. Está recargando todavía, así que algunas veces veo que se transmite, otras veces no. A ver, estamos ahí. Y ahora sí. Ahora efectivamente estamos transmitiendo en vivo. Hola a todos, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a una nueva edición de Essentials. Mi nombre es Rav-Jake Benji y aquí estamos tratando de profundizar en temas esenciales de la vida judía, que a veces nos falta entender algunos aspectos de alguna mejor manera. Así que con eso ahora vamos de uno a comenzar. El tema del día de hoy es Hanukkah. Vamos a empezar a hablar de Hanukkah. Vamos a ver de qué se trata. Solamente si están ahí, denle un like, pongan un comentario, escriban de dónde son, dónde están viendo esto, y así quizás después podemos saludarlos también de vuelta. Pero con eso vamos a tratar de hablar un poquito de Hanukkah. Hanukkah es una de las fiestas, una fiesta muy, muy linda, muy conocida en el judaísmo. Y en la actualidad, la verdad es que Hanukkah está de moda. Hanukkah está de moda. Hanukkah es una fiesta que de alguna manera vende. ¿Saben por qué? Porque representa, primero que nada, es una buena excusa a fin de año para calzar, ¿cierto?, con la época de las fiestas de fin de año, etcétera. Entonces es muy buena para dar regalos. Y no solo eso, sino que el concepto de que un pequeño ejército venció contra el ejército fuerte griego, eso cabe en el molde popular de ir en contra de las probabilidades y que el chico le gana al grande y el pueblo se revela. En el fondo un slogan, como que hasta el más débil tiene su día, y el ideal de la libertad religiosa por encima de la tiranía política. Pero la verdad es que esta fiesta oculta mucho más que nosotros conocemos. Y hay algo mucho más profundo aquí que tenemos que apreciar. Porque no es solamente una excusa para dar regalos para fin de año, no es solamente que unos pocos le ganaron a muchos, todo eso es verdad y damos regalos y distintas costumbres, pero creo que tratemos de entender verdaderamente de qué se trata. Perkovitz, Rabbi Yitzhak Perkovitz, el Rosh Yeshiva de Ella Torah en Israel, él explica lo siguiente. Él dice que quizá el aspecto más sorprendente de la celebración de Hanukkah es el hecho de comprender que las mismas batallas ideológicas, lo mismo que se peleó en esa época, hace más de 2000 años, los cuales provocaron la ofensiva sirio-griega contra el pueblo judío, que eventualmente este episodio culminó con los milagros de Hanukkah. Son las mismas batallas, son los mismos enfrentamientos que siguen ocurriendo hoy y que dolorosamente son relevantes para la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo es posible? La guerra griega, Siria contra Israel, incluyendo a los elefantes en vez de tanques, ¿cierto? Los 100.000 expertos soldados. La verdad es que eso era algo un poco anormal dentro de la filosofía griega. Es verdad, algunos me imagino que vieron la película 300, la película 300, y ahí los espartanos. Pero en general los griegos eran la cuna de las escuelas de Platón, Aristóteles. Sistemáticamente trataban de entender y clasificar su conocimiento sobre el mundo. Antes que nada eran intelectuales, eran militares. También eran militares, pero su punto central eran intelectuales. ¿Por qué el ejército griego tendría que sacar un ataque al pueblo judío? A Israel no constituía una amenaza militar, poquitos. Y el objetivo griego era no los judíos, era el judaísmo, ¿cierto? Era el judaísmo en sí. De hecho, los Yehudim, que adoptaron la visión griega, aquellos que se hicieron helenistas, como se llama, la visión griega del mundo, eran recibidos con brazos abiertos. Eso no era un problema. De hecho, el helenismo fue, de hecho, un gran desafío para muchos judíos. Se sentían muy atraídos hacia el intelectualismo, la lógica de la cultura, y principalmente esta cultura postula que el hombre había creado la religión. Y la gente se atraía por eso. De todas maneras, que era tan terrible para los griegos que tenía que destruir el judaísmo. Y aquí era saberiano, o sea, ¿qué amenaza era? Y la verdad es que los griegos enseñaban que el hombre es el centro del universo. Para ellos no había un Dios. La persona no necesitaba mirar más allá del mundo físico. El hombre fue quien tuvo la necesidad de crear a Dios. El hombre necesita a Dios. No voy a citar autores modernos, pero eso no suena como vieja noticia, ¿no? Eso es algo que hoy en día está en nuestros tiempos. En contraste, el judaísmo que enseña que el hombre no es el centro del universo, es casi el centro. Pero ¿cuál es el principal foco? El principal foco es Dios, es Hashem, quien creó, mantiene y guía el universo, quien creó al hombre con una neshama, un alma, y nos otorga la posibilidad de influir tanto en este mundo como en el mundo espiritual eterno, que trasciende más allá de la existencia física. Los griegos no podían tolerar que el pueblo judío viviera el judaísmo como una realidad dinámica.
lo cual era una ofensa y una amenaza hacia el pensamiento y la cultura griega. 2000 años después, 1200 años después ya, el mundo yehudí continúa dividido entre aquellos que son influenciados por el helenismo y quienes consideran a Hanukkah y en consecuencia también al judaísmo como una tradición, algo lindo, algo con un valor sentimental, que trae un poco significado a su vida, pero que no es algo tan real, versus aquellos que ven el judaísmo como una realidad y en la cual cada acto tiene repercusiones cósmicas espirituales. Al día de hoy vemos esto. Si celebrar Hanukkah se vuelve una respuesta comercial a las fiestas de fin de año, y el mensaje que queda es que toda la celebración depende de los cerimón, ¿cierto? La sufganiot y comer cosas ricas y que los niños van a jugar en los parques. Eso es muy lindo. Pero si de eso se trata, puede ser que hayamos perdido de vista el punto fundamental. Por otra parte, después de pasarle quizás un servidor a tu amigo, le puedes preguntar, ¿acaso hay algo oculto acá? Y la verdad es que si investigamos seriamente, vamos a descubrir que el pueblo judío existe debido a la determinación concreta y colectiva de generaciones de Yehudim que se aferraron a una vida profunda. Siguiendo el liderazgo de nuestros ancestros, conocemos cientos de historias. Déjame darles un ejemplo. Una historia de verdad, que hace no muchos años, de hecho, en la Unión Soviética, eh, era básicamente, la Unión Soviética era básicamente una prisión. ¿Okay? Los ciudadanos estaban privados de las libertades que nosotros damos por obvia, ¿cierto? Libertad de religión, vivir donde quieres, o incluso el derecho a emigrar a otro país, ¿cierto? Cualquier ruso que lo hiciera era considerado una traición contra la patria. Y lo que empezó a ocurrir es que cada vez en mayor número los Yehudim rusos comenzaron a declarar abiertamente que a partir, que en algún punto querían partir de la madre Rusia y establecerse en la tierra de Israel. Estos intrépidos Yehudim fueron llamados los prisioneros de Sion. Entonces, entre ellos había un hombre que se llamaba Yosef Mendelevich. Y lo increíble es que Yosef no solo proclamó su intención abiertamente de vivir en la tierra de Israel, sino que también intentó cumplir su sueño a través de un acto audaz y dramático, que básicamente hizo que el mundo escuchara de la situación que estaba pasando los rusos, porque esto hizo mucha noticia. Se escucharon efectivamente la cantidad de presión que había, las dificultades que habían en este lugar. Lo que él básicamente trató de hacer, el día que trató de escaparse, básicamente robó un avión y hizo toda una movida y básicamente fue capturado por la KGB, la policía secreta rusa, soviética. Y el decreto fue pena de muerte. Ahora, debido a que había presión por los países liberales y el resto del mundo, eso eventualmente le bajaron la sentencia, entre comillas, y la cambiaron por una larga y dura condena en la terrible prisión de Vladimir, en Siberia. Vladimir era una institución aterradora, espeluznante. O sea, básicamente el objetivo ahí era la destrucción del espíritu humano. Adentro del complejo, las condiciones de vida eran terribles, era atroz. Las raciones de comida variaban en su contenido, desde básicamente las necesidades calóricas básicas mínimas hasta a veces inanición. No había ejercicio, no podías ir al aire fresco apenas una cada cierto tiempo. Y en general el contacto con el mundo externo también estaba estrictamente limitado, a veces completamente suspendido. A Yosef no le permitieron contar con sus artículos religiosos, tefilín, ni hablar, nada de esas cosas, y tampoco tenía permiso para cumplir mitzvot, para hacer ninguna mitzvah, ningún mandamiento de la Torah. Pero con todo este terror indescriptible, la intimidación, la desmoralización y los frecuentes castigos, la KGB no logró quebrar la férrea voluntad de Yosef por cumplir con la mitzvot. Un invierno muy, muy frío. Tenía un pensamiento que de alguna manera eso entibiaba la neshama de Yosef. Empezaba a pensar, Hanukkah se aproxima. Yosef soñaba con prender la Hanukkah, la menorá, algo que era imposible en estas circunstancias. Sin ninguna duda, las autoridades de la prisión nunca le iban a permitir cumplir con la mitzvah. Seguro iban a reaccionar violentamente ante solamente proponerlo. Pero Yosef dijo, tengo que hacer algo. Y desarrolló un plan ingenioso y que quizás iba a poder lograrlo. Cada día él guardaba un poco de sus raciones de comida. Lo poco que le daban, lo guardaba un poquitito. Aunque eso implicaba sobrevivir con una dieta de hambre. Cuando nadie lo miraba, guardaba en su bolsillo una corteza de pan, un pedacito de papa
Y así, poco a poco, cuando volvía a su celda, cuidadosamente escondía estos pedazos de comida en una cornisa que había en su celda y rezaba pidiendo que ningún guardia descubriera sus provisiones, porque de hecho acumular comida era considerado un acto criminal, y si lo descubrían, no solo que iban a confiscar la comida, sino que también lo iban a condenar a un cruel castigo de terrible. Al igual que con todas las otras mitzvot que él cumplió en la prisión, también en este caso Yosef corre el riesgo, y tenía mucho, mucho cuidado. El día anterior a Hanukkah, Yosef apenas podía contener su emoción. Ahora solo le faltaba arreglar un detalle final y crítico. Tratando de llamar la atención lo menos posible, Yosef cambió sus raciones de comida con otro prisionero por un cambio de un paquete de cigarrillos y una caja de fósforos. Los cigarrillos no los necesitaba, pero los fósforos eran el ingrediente crucial que le faltaba para completar su plan. Con los dedos temblando, Yosef abrió la caja de fósforos y encontró adentro 44 fósforos, justo el número que necesitaba para cada día de Hanukkah. Y así fue, bien tarde, esa primera noche de Hanukkah, cuando todos estaban durmiendo y no había ningún guardia a la vista. Yosef insertó los fósforos en los restos de pan y de papa, y de esa manera creó una menorá secreta. Los fósforos ardieron apenas unos segundos, pero proveyeron una interminable luz e inspiración para Yosef Mendelevich, en las profundidades de la prisión de Vladimir en Siberia. ¿Por qué Yosef estaba tan decidido en encender la vela de Hanukkah? Con un poquito de preparación podemos llegar a entender el significado de Hanukkah. Nosotros decimos en la desfilada, decimos, Alan y Sindalan y Flados, Shasita la boteno payamim haem pasmanazé. Por los milagros que tú realizaste por nuestros padres en aquellos días, en esta época. Escuchar a Friedlander, ¿cierto? Que Kol hamoadim behayamim atovim, sheyesh lahem eina chagim historim lezeche ha'avar shehalaf. O sea, las festividades judías no son simplemente días con significado histórico, que conmemoramos hechos del pasado, por el contrario. Lo que ocurrió entonces, la salvación, la abundancia de las bendiciones espirituales y físicas, se restablecen anualmente en el aniversario de esta festividad. Sin embargo, la especial influencia divina y la elevación que puede lograrse durante cada festividad depende del grado con el cual nos preparamos para esta fiesta. Como decía Soloveitchik, en Kedushá Bliajaná, no hay santidad sin preparación. Y por lo tanto tenemos que dedicarnos a reflexionar sobre la esencia de la festividad. Y de esa manera vamos a tener las fuerzas espirituales para conectarnos correctamente. Esto también es Hanukkah. De esta manera necesitamos entender la esencia del exilio griego para poder despertarnos a nosotros mismos y corregir las consecuencias de esto. Al hacerlo vamos a ser capaces de aprovechar la libertad espiritual, la luz especial que se ilumina, que Hashem ilumina el calendario en este Hanukkah. Vamos a poder hacerlo. Entonces, déjenme dar una pequeña cronología de la era de Hanukkah. Aproximadamente en el año 353, antes de la era común, comienza el construcción del segundo templo. En el menos 319 entra la era griega y Antíochus, de la dinastía de Seleucides y rey de Siria que dominaba Israel, asciende al poder en el menos 199 aproximadamente. 20 años después, un poquito, 24 años después, entra Antíochus V. En el 168, Antíochus el cuarto entra al templo y lo profana. Y en el 165, de antes de la era común, los Hashmonaim, los Maccabim, conquistan el templo y ellos básicamente reinan desde el menos 140 al 36 de la era común, del 36 al 68 entran los gobernadores romanos y la dinastía de Herodes, y en el 68 aproximadamente los romanos destruyen el segundo templo. Entonces, ¿cuál es la historia de Hanukkah? ¿Cuál es la historia de Hanukkah? La historia detrás de los eventos de Hanukkah comienza con la conquista griega del reino de Judá por parte de las fuerzas militares de Alejandro Magno en el año, como dijimos, aproximadamente 320 antes de la era común. No satisfechos con el hecho de ser simplemente conquistadores militares, los griegos mantenían una visión de la conquista que se extendía más allá de solamente subyugarlos físicamente. Como mencionamos, ellos querían que la cultura dominara el mundo y por eso siempre trataban de extender su influencia en los territorios que se encontraban bajo su control. Mucho antes de que tuvieran lugar los hechos de Hanukkah, la cultura griega, conocida como el helenismo, comenzó a hacerse sentir en la población judía. Paul Johnson, en su libro que se llama The History of the Jews, la historia de los judíos, escribe lo siguiente, él dice, mira, el impacto del helenismo
sobre los judíos educados en muchas maneras similar al impacto que tuvo el iluminismo en el gueto durante el siglo XVIII. Era una fuerza espiritual desestabilizante y sobre todo era una fuerza materialista y secularizante. En respuesta al helenismo, muy pronto comenzaron los conflictos internos dentro del pueblo judío. Aquellos que estaban a favor de esta nueva ideología confrontaban a los que estaban en contra. Finalmente se formó un movimiento de Yehudim, cuyo objetivo era acelerar el avance del helenismo y querían expulsar el judaísmo y estos elementos que básicamente limitaban. En el año 175, antes de la era común, estos judíos helenistas ganaron un poderoso aliado cuando Antíoco IV, Antíoco se dice en español, ¿cierto? Antíoco IV de Epifanes, él sube al trono del imperio seleucida, ¿cierto? Sirio griego, y tal como quienes lo habían antecedido, a Antíoco le molestaba mucho que los judíos aún seguían aferrándose a su propia religión y servían a su propio Dios, siendo descaradamente indiferentes a las deidades griegas. Para adelantar aún más el proceso de la helenización, Antíoco mandó una serie de decretos. Prohibió cualquier práctica religiosa o cultural que no siguiera la línea del helenismo. Especialmente prohibió Brit Milá, la circuncisión, el Shabbat y Rosh Chodesh, el nuevo mes. Antíoco era un rasha, era un dictador terrible, que todo lo que quería era destruir el judaísmo. Las mujeres, a pesar de eso, circuncidaban sus bebés. Si las mujeres circuncidaban sus bebés, eran ejecutadas, con los bebés colgados alrededor de sus cuellos. El libro de los Macabeos explica así. También se emitió una directiva especial para evitar los servicios de los sacrificios en el templo. El templo mismo fue profanado en el año 168 antes de la era común, convirtiéndose en un lugar en el cual se sacrificaban animales no kasher a los dioses paganos. Los judíos fieles fueron sufriendo cada vez más presión a causa de la persecución religiosa de los griegos y sus simpatizantes. Rambam escribe en el Hot Hanukkah, Babait Sheni, él dice en la época del segundo templo, cuando los griegos gobernaron sobre el pueblo judío, estos instituyeron decretos en contra e intentaron destruir su religión. Ellos no permitieron a los judíos estudiar Torah ni cumplir las mitzvot. ¿Y qué pasó? Y tomaron su dinero, y no solo eso, tomaron a sus hijas, entraron y profanaron, entraron al Bet HaMikdash, al templo, y violaron su pureza. Los griegos sometieron a los judíos a grandes sufrimientos, y las presiones fueron terribles, hasta que Hashem, dice el Rambam, hasta que el Dios de nuestros patriarcas se tuvo misericordia, y Dios nos salvó, Dios nos salvó. Los esfuerzos por homogenizar por homogenizar el judaísmo con la cultura griega encontró gran resistencia por parte de los Yehudim que se oponían a la helenización. Los Yehudim piadosos estuvieron dispuestos a ser mártires antes de enfrentar a la apostasía que se le imponía. Pero los casos aislados de resistencia finalmente fueron convirtiéndose en una abierta rebelión. El inicial levantamiento militar estuvo dirigido por Yehudá el Macabeo, un nombre que se atribuyó a partir del famoso grito de batalla que decía Mil Hashem Elai, ¿cierto? Pero Mi Hamoja Paelim Hashem, ¿quién como tú, Hashem, Dios entre los poderosos? La palabra Maccabi es una palabra en hebreo, Mem Haf Bet Yud, ¿cierto? Mi Hamoja Paelim Hashem, ¿cierto? Una sigla formada por las primeras letras de este versículo bíblico. A Yehudá lo acompañaron sus 5 hermanos, todos hijos de Matitiao, que era básicamente el patriarca de la familia de los Hashmonaim, y cuenta que una vez el general Seleucida describió a estos 5 héroes como más fuertes que leones, más ágiles que las águilas, más feroces que los osos, como dice, así habla el rollo de Antíochus, habla así. A pesar de que todas las probabilidades estaban en su contra, los hijos de Matitiao milagrosamente vencieron en las batallas contra los griegos. Sin la intervención de Hashem, el enemigo hubiera aplastado fácilmente a este pequeño grupo de judíos religiosos. Pero en cambio, luego de un breve periodo de luchas intensas, los Macabim liberaron a Jerusalén del control seleucida y aislaron a Yehudim helenizados en Ajo, la ciudad portuaria norteña. Finalmente, el día 25 del mes de Kislev, Hanukkah, ¿cierto? Descansaron el 25 de Kislev, en el año 165 antes de la era común. Los Macabim retornaron al templo. Mientras se dedicaban a reparar todo lo que habían sido destrozado, Dios tenía un segundo milagro para ofrecerles. Y cuando los paganos helenistas invadieron el templo, habían profanado todo, la menorá, sabotearon todas las reservas de aceite, etc. Cuando Macabim finalmente volvieron a ganar el control, solo pudieron encontrar una vasija de aceite apta
para encender la nueva menorá en el templo. Los Yehudim utilizaron el poquito aceite que habían encontrado y ocurrió algo extraordinario. El aceite siguió ardiendo día tras día, ardió durante 8 días, a pesar de que la cantidad de aceite encontrada era suficiente para un solo día, dándoles de esta manera el tiempo que era necesario para producir nuevamente aceite puro. Vamos a Bezat Hashem seguir el martes hablando un poco más, cómo fue instituida, hablamos del milagro, hablamos de que esto no es igual, hablamos del concepto de que los Yehudim desde el corazón estaban involucrados en esto. Voy a terminar más con la Gemara de Shabbat. La Gemara de Shabbat dice, ¿qué es Hanukkah? ¿Qué es Hanukkah? Dice, ¿qué es cuando entraron los griegos al Betamikdash Timeo con Ashmanim? Impurificaron todo el aceite. Cuando ganaron los Hashmonaim, Benitzhun y triunfaron, buscaron y encontraron solamente una vasija de aceite, el Shemen, Munach, el colgador que tenía el sello, el colgador, de los Hayabó, era el Adlikio Mejad, y solamente había suficiente para un día. Se pone, se hizo un gran milagro. Y se prendieron 7 días, se prendieron, perdón, 8 días total. Leshana Ajeres, el próximo año, el próximo año se instituyeron días de alabanza y de agradecimiento. En resumen, la historia de Hanukkah comienza con la conquista de Alejandro Magno sobre la tierra de Israel. Esta conquista inicia la expansión de la cultura griega en el área, una influencia que provocó conflictos dentro de la comunidad judía. Con la resistencia a la influencia de la cultura griega que crecía dentro del núcleo de Yehudim, dedicado a Torah y Mitzvot, los griegos y sus aliados buscaron medios legales necesarios para lograr delimitar la influencia de la Torah sobre la vida judía. En respuesta a estos decretos, los judíos se levantaron en armas para luchar contra la ocupación griega. Este intento, a pesar de tener todas las probabilidades en su contra, fue milagrosamente exitosa. Y al recuperar el segundo templo, ocurrió otro milagro. El famoso milagro de la vasija de aceite, la pequeña cantidad de aceite que encontraron con el sello del Kohen Gadol, que duró 8 días en vez de solamente uno. De esta manera nació Hanukkah. La próxima semana vamos a hablar más de qué se trata. Nosotros solamente hemos describido, pero vamos a aprender de manera más profunda de qué se trata, cuáles son los mensajes, y nosotros así poder conectarnos correctamente con la energía de Hanukkah. Aprovecho a todos de desearles que tengan todos un Shabbat Shalom Mevorach. Mi nombre es Jake Benjo y nos veremos prontamente en una nueva edición de Essentials. Cuídense mucho.